Título de la prédica para hoy: Ilustraciones de Jesús, de nuestro Señor. Es decir, parábolas, ejemplos, semejanzas que él hacía con la vida real, como las hemos venido viendo. Y le está hablando al pueblo de Israel. Y llega y dice allá, en esta del capítulo 13 de Mateo. Y dice el Señor allí. Dice, Jesús también refirió esta otra parábola, otra más. 2 puntos. Y ya dice, el reino de los cielos, es decir, allá arriba, donde habita Papito Dios, donde tiene su trono, él, allá donde lo alaban los ángeles, donde a la diestra de él, a la derecha de él está sentado nuestro Señor Jesús y están todos los ángeles, porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra trabajando en cada uno de nosotros, y ahí está la Trinidad completa. Dice que el reino de los cielos es como una pequeña semilla de mostaza plantada en un campo. Ese campo se refiere al pueblo de Israel, inicialmente porque a ellos vino. Y a eso era que le estaba hablando Jesús. Recuerda que Jesús tenía reunidos ahí a un montón de gente que eran pues israelitas. Ya después en la casa les explicaba a los 12 discípulos, pero afuera tenía un montón de gente y todos eran israelitas. Y entonces les está diciendo a esos, les dice plantar en un campo, pero no les dice, ustedes son ese campo. A nosotros sí, porque ya lo hemos visto en estos días y sabemos eso. Y entonces le dice, es una pequeña semilla de mostaza. La semilla de mostaza es de las más pequeñitas que hay. No es la más pequeña hoy en día, pero allá en la época de Jesús, para él hacer la ilustración era la más pequeña. Entonces la ponía en la palma de la mano y decía, si ven esta semilla tan chiquitica, mire, esa semilla de mostaza fue plantada en un campo. Acuerde que la semilla de mostaza no es un árbol, es una hortaliza y esa no crece mucho, esa no es que crezca así como los árboles. Pero mire lo que él quiere dar a entender. Y dice, la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Entonces le dice, mire, siendo tan pequeñita, dice Jesús, pero se convierte en un árbol enorme en cuyas ramas los pájaros hacen sus nidos. Entonces aquí uno se pone a pensar y dice, se convierte en un árbol enorme en cuya rama los pájaros hacen su nido. Y si usted investiga ahí en Google y dice árbol de mostaza, lo primero que le va a decir es que eso no es un árbol, porque no es de árbol de eso. Es como una hortaliza ahí que crece, así como 1 metro, 1,5 metros. Y, y no es que habiten los pájaros. Él les está dando una enseñanza. O sea, les está diciendo que algo que no es, lo simboliza como si fuera algo cierto. Si uno lo deja hasta ahí, dice, sí, un árbol que crece. Y se imagina que es un árbol grande, que tiene un poco de ramas donde llegan un poco de pájaros y se paran ahí y hacen nidos. Y lo ve así de simple, dice, no, 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 esto es muy profundo. Aquí lo que le está diciendo al pueblo de Israel, le dice, mire, ustedes fueron el pueblo escogido, que siendo como es la hortaliza de mostaza, realmente es pequeño, porque Israel es un pueblo pequeño, pero el reino de los cielos es grande, porque aunque ustedes sean los israelitas y sean el reino, fueron los escogidos inicialmente, como no van a querer, va a venir la iglesia. Y es así, de algo tan pequeño, de donde nació Jesús, de la tribu de Judá, va a salir algo grande, que es la iglesia. Y va a salir algo grande, que son esos, en cuyas ramas los paros hacen, porque ellos no quisieron, pero otros sí van a hacer nido en las paras, van a hacer nido, porque les habló primero a ellos y no entendían. Y esto no lo entendieron, pero tú sí, ¿cierto? Dice, claro, el campo inicialmente era ellos, finalmente no es un árbol, es algo chiquito.
porque ellos eran un pueblo pequeño. Pero a ellos vino, ellos no lo quisieron recibir, pero hizo de eso pequeño algo grande. Se llama hoy en día la iglesia evangélica, la iglesia universal de Cristo, que es muy grande, muy grande. Y los israelitas todavía no entienden esta parábola de una estrofa, pues de un párrafo, perdón, de un párrafo, no lo han entendido. Hoy en día todavía no lo entienden. Ellos, esto que quiso decirle Jesús. Hay otros que sí quisieron, los gentiles. Ya ni es grande, en eso tan pequeño. En eso que parecía tan pequeño, porque Jesús vino humilde la primera vez. Cuando murió en la cruz, murió humilde. Y eso, de una pequeña semilla. Él, considerada la más pequeña, porque le dijeron alguna vez, de Nazaret puede salir algo bueno, y allá fue criado. Y mire, esa semilla la germinó, y es grande hoy en día, se llama la Iglesia Universal de Cristo. Y no han entendido eso. Y muchos no han entendido esto. Y esto es muy profundo y le estaba hablando al pueblo de Israel. O sea, es increíble que siendo ustedes el campo inicialmente escogido, venga y otros y lo hagan grande de esa pequeña semilla que empezó en Jesús, su palabra. Y mire lo grande que es hoy en día. Impresionante. Porque él llega y dice, el reino de los cielos es como una pequeña semilla, y usted ya lo entiende. El reino de los cielos empezó aquí, con Jesús. Y mire cómo va de grande. Y ellos todavía, los israelitas, no. Impresionante, ¿cierto? Y les dijo también, mire qué les dijo también, y voy a hablar de la levadura. Por eso no puede ser uno tan simplista de ponerlo ahí. Mire, dice ahí, les dijo también, el reino de los cielos, otra parábola. Dice, es como la levadura que una mujer toma para hacer el pan. Luego las mezcla con 3 medidas de harina y leuda toda la masa. Si uno en esas medidas de harina de los tiempos de Jesús eran como costales, mejor dicho, esas 3 mezclas con medidas, de esas 3 medidas de harina alcanzaba para darle de comer como a 100 personas. El pan que iba a ser, claro, leudado. Entonces dice que una sola persona, si es pan de hincha, eso puede darle de comer a 100, ¿cierto? Entonces ella le dice aquí, Jesús siempre usaba estas ilustraciones, estos simbolismos, estas parábolas, estas representaciones, en este caso con un panadero, la harina y el leudo, cuando hablaba con la multitud. Escuchen, cuando hablaba con la multitud usaba mucho ejemplo. Sin ejemplos, sin ilustraciones, es decir, sin parábolas, no le gustaba hablar Jesús. Él cuando era la gente le gustaba siempre poner simbolismo. ¿Por qué? Porque así se cumplía lo que el profeta había dicho. Hablaré en parábolas y explicaré las cosas que han estado escondidas desde la fundación del mundo. Si usted busca el Salmo 78, versículo 2, ese salmo fue escrito 1000 años antes, más de 1000 años antes de que naciera Jesús. Y dice así, decía 1000 años antes en profecía, que Jesús iba a hablar en parábolas e iba a explicar las cosas que habían estado escondidas de la fundación del mundo, y aquí lo estaba haciendo. Pero no todo el mundo le entendía, no todo el mundo le podía entender. Por ejemplo, ese del leudo. Uno dice, ah, sí, eso es un hongo que le ponen en las panaderías para que el pan se hinche. Y claro, aquí está Jesús para darle de comer a todo el mundo porque Él es el pan de vida eterna. Y si usted lo traer a una cosmovisión actual, pues uno podría decir que sí, que en cierta forma es cierto. Es que aquí le estaba hablando al pueblo de Israel inicialmente. Y aquí les está diciendo un hongo es un hongo. Y no es que haya hongos buenos, es que al introducirlos con otra cosa, pues sirven para alimentar, por ejemplo. En este caso le estaba hablando es de los fariseos, de los saduceos, del Sanedrín, de toda la entidad religiosa que había en tiempos de Jesús. Y les está diciendo, esas personas religiosas, esos sacerdotes religiosos como los fariseos,
y los saduceos y esos son como eso, lo que leuda, son como ese hongo, se hinchan de corrupción y de cosas malas. Lo bueno es que sirve para comer, porque el pan usted lo come así tenga levadura, ¿sí o no? Y le alimenta, por lo menos le llena el estómago. Entonces Jesús dijo, hagan caso a lo que ellos dicen, porque eso dice Mateo 23 versículos, dice, haga caso a lo que ellos dicen en la palabra de Dios, porque ellos predicaban la palabra de Dios, pero no hagan caso a lo que ellos hacen. No se les ocurra hacer lo que ellos hacen. No, 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 no vayan a hacer lo que ellos hacen, pero sí hagan lo que dicen, porque están diciendo la palabra de Dios. Es eso lo que está hablando acá, diciéndoles que esos son como levadura, se hinchan y todo, y creen que están haciendo el bien, pero no. No vayan a ser como ellos, corruptos, hipócritas, serpientes venenosas. Así los trató Jesús. Eso es lo que está diciendo esta parábola. Eso es lo que él dice. Entonces les hablaba con estas ilustraciones y me dice, Señor, gracias. A ti también te dice.